Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados televidentes, tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Guatemala y en toda la América Latina a través de StreamYard, nuestro programa de transmisión por internet. Tenemos hoy el honor de entrevistar al doctor Raúl Tortolero, un destacado intelectual de derecha, conservador mexicano, que ha recientemente publicado un libro precisamente sobre la revolución cultural y cómo la izquierda quiere endoctrinar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en las escuelas y en las universidades. Y hemos visto, Raúl, con mucha pena, que inclusive esa izquierda retrógrada de universidades, en algunas universidades de México, no te han dejado hacer una presentación sobre tu libro en México. Raúl, tal vez antes de darte la gran bienvenida y agradecerte muchísimo que nos compartas cámara aquí con Guatemala Inmortal, preguntarte sobre ese episodio en México y por qué crees tú que hay una izquierda tan retrógrada que ni siquiera soportan una crítica intelectual como la tuya hecha en un libro. Sí, muchas gracias por la invitación, estimado Giovanni Frati, gracias a Crista también, gracias a su canal. Bueno, sí tuve una serie de problemas, especialmente en el estado norteño de San Luis Potosí, en México. Teníamos programada primero una presentación de mi libro La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno en una universidad que se llama Universidad Potosina. Es una universidad privada. Ahí, pues sí, faltando un día nada más, ya con toda la gente invitada, todo listo, nos cancelaron, bueno, le cancelaron a los organizadores en San Luis Potosí. Yo estaba en la Ciudad de México y me avisaron que, pues, sin ofrecer ninguna razón, sin ninguna causa aparente, pues que simplemente decían que ya no se iba a poder hacer el evento y listo. Ok, entonces, bueno, pues ya recibí afortunadamente tu solidaridad y la de otros amigos en muchos países, en cerca de 10 países, inclusive en Europa también me mandaron videos en solidaridad, apoyándome, porque pues la verdad es que somos muy unidos todos y eso está muy bien, gracias a Dios. Y después pues reprogramamos en otra universidad. Ahora se trataba en este segundo momento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es una universidad pública, y ahí estábamos programados para presentarnos en un auditorio en la Facultad de Derecho. También faltando un día antes, el director de esa facultad se comunicó con la organizadora y le dijo que pues no iba a ser posible el evento también, ¿no? Y aquí en este caso sí supimos por qué, porque un grupo de supremacistas feministas emitió un comunicado unos días antes diciendo que mi libro, bueno, ella seguro sin haberlo leído, por supuesto, que mi libro era un libro que violaba los derechos humanos y no sé cuántas cosas cuando... Era un libro machista, pues. Y realmente a lo que hacen referencia es sobre todo a la cuestión del aborto, porque hemos visto que realmente las derechas y las izquierdas se han dividido básicamente con una punta del iceberg, que es muy grande, son muchos temas, pero realmente la punta del iceberg ha sido el tema del aborto, porque si te pones a pensar, lo define todo, porque es la lucha de la vida, textualmente hablando. La vida contra la muerte. La vida contra la muerte, vamos, para no andar con ambigüedades, ¿no? La lucha de la vida contra la muerte. Tiene muchos matices, sí, lo que tú quieras, pero realmente es la cultura del bien contra el mal, a menos que a alguien le guste estar matando gente, estar matando inocentes en el vientre de su madre, convirtiendo lo que era un santuario en el lugar más peligroso del mundo, que ahora es el vientre de las madres, que sobre todo son feministas, pues lo que hicieron fue decir que pues yo como soy pro vida, pues que no estaba respetando los derechos humanos de ellas, el derecho de las mujeres a decidir y por esas cuestiones que sabemos perfectamente que no tienen ningún fondo, porque pues no existe un derecho de la mujer a decidir sobre otros cuerpos. Sobre o a matar a un ser humano. Así es. Sobre su cuerpo sí pueden decidir, se pueden poner piercings donde quieran, pueden ponerse tatuajes, cortarse el pelo, inclusive, como se dice en redes sociales, ¿verdad? Si tanto problema es para ellas quedar embarazadas, pues que se hagan una esterilización, ¿verdad? Que se remuevan el útero y entonces pues ahí que vivan la vida libertina que quieran vivir, ¿verdad? Tan fácil como eso. Y ahí ya también con sus ciertos riesgos, porque pues como quiera hay enfermedades y hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si quieren actuar de esa manera, pues es muy su problema. Pero lo que no pueden hacer es decir que están ejerciendo un derecho, pero porque los derechos no se ejercen en terceras personas.
Los Así derechos es. solamente pueden ser ejercidos en primera E persona. inclusive han llegado a decir, Raúl, que es un derecho humano el aborto, imagínate. Claro, claro, pues por eso me acusaban de que yo soy antiderechos, porque dicen que estaba yo en contra de sus derechos humanos. Pues como cuál, ¿no? Digo, bueno, pero como cuál, ¿de qué derecho están hablando? Dicen que Claro. del derecho de la mujer a su reproducción, el derecho a su A libre decidir desarrollo sobre su cuerpo, claro. decir sobre su cuerpo, pero tienen varias Pero formas un de ser decirlo. humano que está en gestación no es su cuerpo, es otro ser humano. Es otro cuerpo, es otro ser humano y no puedes ejercer tus derechos sobre otra persona diferente, Exactamente. Mucho solamente menos sobre ti mismo. asesinarlo. Tampoco es un derecho reproductivo ni de la salud sexual, porque primero no están reproduciendo absolutamente nada, sino Sí. al contrario, están abortando. Y en segundo lugar, pues que tengan que ver con la salud reproductiva, pues tampoco tiene que ver con ninguna salud, porque realmente pues está muriendo alguien. Así Y entonces es. en ese caso no estás viendo por la salud del que está por Estás nacer. matando a un ser humano que no se puede defender, ¿verdad? Y tampoco el que aborta es que haga un acto muy saludable ni muy acorde Así es. digamos, con preservar su estado de bienestar. El estar abortando no te deja, realmente no te puede aportar nada bueno, es algo totalmente antinatural, Así algo es. contrario. Nadie en la naturaleza lo hace más que el ser Así humano. es. Y encima que estas señoras supremacistas feministas pues digan que ellas son superiores a las demás, mujeres. ¿Por qué? Porque dicen que las demás mujeres son unas esclavas de Dios, de los pastores, bueno, De del los Papa, hombres, ¿verdad? Sí. del Papa, de los pastores, de los hombres, del patriarcado, de sus hijos, por eso los abortan, de sus esposos, de sus parejas, del policía de la ¿Cómo no? calle. Como Bueno, que si no hubiera millones de mujeres en el mundo que quieren ser madres y que quieren claro, ejercer su maternidad y que se exacto. ponen felices cuando están embarazadas y que le dan gracias a Dios de estar embarazadas, Raúl. Totalmente. Estas señoras estas supremacistas feministas se sienten superiores Sí. a las demás porque dicen Muy que ya buen se término liberaron de ese, todo. supremacistas Ya feministas. no creen en Dios, no creen en el Papa, no creen en la iglesia, no creen en el esposo, no creen en el Ni en la matrimonio, vida, ¿verdad? Sí, no ni en creen la en el familia, ni el capitalismo, en familia matrimonio, ni tampoco. nada. Todo, Sí. y uno se puede preguntar, bueno, pues entonces, ¿qué queda de un ser humano, sea hombre o Exactamente. mujer, después de haberse liberado de todas estas cuestiones que realmente pues es que no son ninguna esclavitudes? Uno se casa porque quiere, uno cree en Dios porque Exactamente. quiere, Es algo uno tiene voluntario, ¿verdad? hijos porque quiere, y en Así todos los es. casos son libres elecciones que no se pueden atribuir a cuestiones de inercia histórica, ni mucho Así menos. es. En todos los casos son elecciones y yo me siento contento creyendo en Dios, me siento contento en matrimonio, me siento contento con mis hijos, me siento contento donde pueda yo ejercer mis derechos, en una sociedad Claro. donde haya Estado de Derecho, donde me siento contento con una sociedad capitalista, aunque bueno, ya en México cada día entra más y más el socialismo blando de Claro. López Obrador y su gente, pero bueno, como quiera, pues eso fue lo que pasó en San Luis Potosí. Ya después nos pudimos presentar finalmente en otro lugar una sede alterna de gente pro vida, que nos hicieron favor de prestarnos y estuvo lleno, estuvo muy bien, les gustó mucho, todos Qué quedamos interesante. muy contentos. Después me fui a otras universidades, a otros lugares, y ahí no ha habido ningún problema, ¿no? Excelente, Raúl. Y precisamente para darle una introducción al tema que es el endoctrinamiento de nuestros niños y nuestros jóvenes en las universidades y en los colegios. Tú hace poco me acabas de mandar un artículo que me pareció brillante, que escribes tú sobre AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente socialista mexicano, que está pues prácticamente despedazando México y está creando grandes conmociones, digamos, como tú muy bien dices en tu artículo, invitando a Díaz Canel, que es un dictador asesino, invitando a Evo Morales, invitando a Lula da Silva, un corrupto condenado y preso por corrupción en el Brasil, apoyando a Cuba, queriéndole dictar a Estados Unidos la política exterior de quién puede o no puede invitar a Estados Unidos a su país, como que si México quisiera estarle pidiendo a Estados Unidos permiso para ver a quién puede invitar México a su país. O sea, una política exterior mexicana increíble, ¿verdad? Insostenible. Pero tú también hablas en ese ensayo, Raúl, que me parece muy interesante como una pieza introductoria a nuestra discusión de cómo el Estado mexicano, me acuerdo que tú hablabas de un presidente Plutarco Elías Calle, me parece, que fue totalmente anticatólico, que expropia las propiedades de la Iglesia Católica. También el episodio de los cristeros, ¿no? La Revolución Mexicana y el episodio de los cristeros que se tienen que levantar en armas para defender a la Iglesia Católica que está siendo perseguida por un, digamos, partido revolucionario, el PRI mexicano, y también pues los anticlericales mexicanos, ¿verdad? Los masones y todos estos grupos anticlericales.
Y fíjate, Raúl, que en la historia de Guatemala pasó lo mismo, precisamente en la Revolución de 1871, muchos llamados liberales, en ese entonces anticlericales y masones, también expropiaron a la iglesia en Guatemala, también le robaron sus propiedades a muchas órdenes religiosas, pero quiero que nos cuentes un poco de ese contexto, Raúl, porque eso impacta también aquí en Guatemala, porque lamentablemente ahora vemos que los grupos de esas feministas y esas feminazis y supremacistas feministas van a atacar templos católicos, hacen pintas y insultan templos católicos. Entonces, ese anticlericalismo del siglo XIX está regresando en el siglo XXI, lamentablemente, Raúl. Sí, muy interesante este punto. Mira, según mi análisis, tiene diferentes orígenes esto. Uno es, evidentemente, el de la Revolución Francesa, también hecha por gente de ultraizquierda en 1789. Ya estaban atacando a la iglesia, querían excluir a Dios de todas las actividades de la cotidianidad. Sí. No nada más se trataba de la separación de iglesia-estado, sino se trataba de atacar la religión. Destruir a la iglesia. Sí. Destruir la religión, destruir la iglesia, jubilar todas estas ideas que tienen que ver con lo sagrado y en su lugar poner a la razón. Pero se atrevieron estos revolucionarios franceses de meterse a la Catedral de París, a la de Nuestra Señora de París, y donde estaba la Virgen María, la quitan de su pedestal y ponen en su lugar a una prostituta de la calle, pero disfrazada como la diosa griega Razón, porque recordemos que la razón es una facultad del pensamiento, pero como quiera es una diosa griega. Entonces estos señores quitan a la Virgen María y la ponen en su lugar. Desecraron a la iglesia de Notre Dame de París. Exactamente. Entonces esto es un primer evento pues muy, muy notoriamente anticlerical, una ofensa, una herejía. En fin, por mucho que ellos no creyeran en Dios, no tienen que tampoco estar imponiendo sus ideas, metiéndose a profanar un templo católico. Hay que respetar. No entienden, esta gente de izquierda no entiende de respetar, son totalitarios, son unos tipos nefastos, totalitarios. Y luego vemos, por ejemplo, saltando un poco en el tiempo, la revolución cultural china, que deja cuando menos 15 millones de muertos y que intentaba Mao Zedong en China, sí. Exacto, intentaba hacer básicamente dos cosas. Uno, pues perseguir a todos los opositores, a los disidentes del pensamiento único hegemónico de Mao, sí. a los derechistas, a los campesinos ricos, a los profesores universitarios, en fin, toda la disidencia, y hacían tres cosas. Uno, pues los golpeaban, las guardias rojas, o los encarcelaban o los mataban, inclusive cuando fueran los padres o los familiares de las guardias rojas, porque estaba por encima de todo la ideología de Mao, por encima de la familia, por encima del amor fraterno, por encima de las amistades, por encima de todo, ¿no? Y en segundo lugar, la otra cosa que hacían en la Revolución Cultural China era intentar acabar con todas las religiones y acabar con las costumbres y tradiciones milenarias y ancestrales de China, que pues son muy extensas y muy profundas y muy ricas, de mucha riqueza cultural. Entonces, estas características tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Cultural China las vemos, por supuesto, ahora expresadas en Chile, por ejemplo, cuando queman iglesias. Así es. Lo vimos hace unas semanas en la Catedral de Bogotá, donde unos encapuchados o encapuchadas se meten a interrumpir la misa. Lo vemos en Francia cuando decapitan feligreses, lo vemos en México cuando las supremacistas feministas vandalizan templos, ponen una serie de improperios, groserías, se meten a interrumpir la misa. O sea, es que el tema es que tú puedes ser cristiano, yo puedo ser católico, otro puede ser judío, inclusive podemos ser ateos, pero es que hay que defender el derecho de los demás, el derecho que tenemos todos a la libertad religiosa. O sea, no porque no creas vas a ir a atacar, hay que respetar. Bueno, yo puedo creer en lo que yo quiera, pero nadie me puede arrebatar este derecho. Por eso nosotros, estimado Giovanni, nosotros nos consideramos cristeros culturales, digamos. Somos herederos de la cultura cristera, que pues se tuvo que levantar en armas para defender el derecho sagrado. Para defender a los templos. Ya el gobierno no fueran destruidos, ¿verdad? El gobierno federal en esos tiempos, 1926, 27, por ahí estaban ya matando, asesinando sacerdotes y matando a muchísima gente solamente porque eran católicos. No podías tener una imagen de un Cristo porque pues si te la encontraban te mataban, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces nosotros no somos partidarios de nada armado, de ninguna cuestión que tenga que ver con violencia. Pero sí de defender a la iglesia. Pero sí nos definimos como cristeros en el sentido de que defendemos a nivel cultural
en todos los frentes. Por cultura no quiero entender únicamente las bellas artes, sino todas las expresiones que hace el ser humano, lo político, lo económico, lo financiero, lo artístico, lo deportivo, en todos los frentes, lo legislativo, en todos los frentes defender nuestra cultura, los valores tradicionales de Occidente, y por eso tenemos también una propuesta de 7 puntos específicos, en el que el primer punto es la defensa de la fe, porque al menos para los que somos gente de fe, lo primero es Dios, ya después todo lo demás viene por añadidura, y pues más que el centro de las cosas es Dios. No puede ser que diga yo primero está mi casa, o mi coche, o mis gustos personales, antes que Dios. No sabe, para los que somos gente de fe. Ahora, si alguien no es de fe, me dice, bueno, pero yo soy ateo, o yo soy agnóstico, bueno, pero como quiera, yo soy católico, pero si van y vandalizan un templo cristiano, o una sinagoga judía, claro que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, claro que vamos Así a hacer es, hay que defenderla, ¿verdad? Para defenderlo. Así es, Raúl, y eso me lleva al tema del endoctrinamiento en las escuelas, ¿verdad? En Guatemala, Raúl, como tú tal vez lo pudiste haber visto en las noticias hace un par de años, unos 3 o 4 años, el mismísimo procurador de los derechos humanos se fue a parar en la plaza central de Guatemala, a la par de unas feministas radicales, insolentes, blasfemas, que hicieron un dibujo de la Virgen María asemejándola a los genitales de una mujer e insultando el rezo del Sagrado Rosario, las procesiones, que como tú sabes, en Guatemala es una tradición que tiene más de 500 años, y en Guatemala son de las procesiones de la Semana Santa son de las más grandes del mundo, con andas que tienen hasta 200, 300 brazos a cada lado, cada anda de procesión. Y obviamente Guatemala, yo como católico, pues le doy gracias a Dios también por el pueblo evangélico. En Guatemala somos un pueblo profundamente religioso, tanto católico como evangélico. Más del 90-95% de la población guatemalteca se reconoce cristiana, ya sea católica o evangélica. Y entonces que un actor estatal como el Procurador de los Derechos Humanos se haya ido a parar a la plaza central con unas 15 o 20 personas de estas desequilibradas mentales, ¿verdad? Que fueron a insultar a la Virgen María, a insultar a la fe, a insultar las procesiones. Después agarran botes de pintura y van a pintarrajear iglesias y a ponerle improperios e insultos. Esa ha sido una de las luchas de Guatemala Inmortal, el grupo al que yo pertenezco, porque como tú muy bien dices, Raúl, si no somos los cristianos los que defendemos nuestra fe frente a los abusos del Estado, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿de dónde crees tú, Raúl, que viene este odio visceral de la izquierda contra el catolicismo? ¿Qué le ha hecho el catolicismo a estas feministas o feminazis o totalitarias feministas para que se vayan en contra de la iglesia? Si la iglesia, si tú lees la doctrina cristiana, si tú lees el catecismo, si tú vas a una homilía en una iglesia en Guatemala, es muy raro que se haga un ataque directo en contra del feminismo. Casi no se escucha eso en los cultos. Entonces, ¿cuál es el odio? ¿Cuál es la ira, Raúl? Sí, es una pregunta muy buena y muy interesante, y la respuesta tiene que atender a factores muy diversos. Uno de los factores es muy particular. Por ejemplo, cuando una mujer, vamos a suponer un ejemplo, una mujer chica, joven, queda embarazada de su novio la abandona, y luego pues alguien le aconseja que tiene que ir a abortar, y pues en el día que va a abortar le dicen, oiga, piénselo bien, usted es católica, usted es cristiana. Sí, pero pues es que no me queda de otra, no tenemos dinero, somos humildes, vivimos aquí en un pueblito, una aldea. Finalmente la muchacha aborta, pero siendo como es en Guatemala o en México, donde fuera, pues parte de una cultura cristiana, entonces siente culpa. O sea, aquí hay una cuestión muy importante que define también a la izquierda, solamente que esa culpa se convierte en resentimiento, es decir, bueno, yo ya aborté, yo quedé fuera de la comunidad católica, cosa que no es cierto. Asesiné a un ser humano, ¿eh? Exactamente, ya soy una asesina, entonces pues ahora sí que, perdón por la expresión, pero dice, no, así chinga a su madre, pues todo, ya, o sea, ya no hay nada que perder. Ya no hay moral que me importe, ¿verdad? Entonces, pues ya, como yo ya soy una criminal, como yo ya soy lo peor, como ya nadie me va a querer, como yo ya aborté, ya nadie me va a tener en un matrimonio, pues ya me voy a pasar del otro lado. Entonces, ¿dónde voy a ser aceptada? Y aquí entra en juego la transformación del sentimiento de culpa a buscar la protección en un grupo que te da identidad, en la protección de la identidad
la búsqueda, digamos, de un sentido grupal. De un grupo que te apoye, un grupo que te acoja. Exacto, que te da ese sentimiento de unidad, de protección, de fuerza. Y el único lugar donde digamos, el aquelarre de estas personas, pues es evidentemente en el supremacismo feminista, y entonces para no sentir esa culpa, para deconstruir esta culpa, este sentimiento poder cargar con el tienen, cargo de conciencia. Sí. Lo que hacen es deconstruir la religión. Entonces empiezan a ver, no, pues que María no sé qué, y que Jesús no sé qué, y que los curas son pederastas, y que todos son unos farsantes. Empiezan a tirarle. Entonces ahí es cuando empiezan a atacar los valores, porque realmente todas estas muchachas son gente que han sido afectada, porque ninguna mujer, profundamente, así es, ninguna mujer en sus cabales que sea amada por sus familiares y que ella ame a sus familiares, nadie va a ir a hacer esas ridiculeces, payasadas, esas cosas aberrantes. O sea, tiene que estar realmente muy herida, y eso cualquier psicólogo lo sabe muy bien, dañada, sí, muy herida, muy herida, y también porque pues muchas veces algunas veces han sido golpeadas, han sido abandonadas, han sido, y violadas, es el error, o abusadas por sus familiares. Generalizan, porque digamos, es como cuando dicen los negros en Estados Unidos, ¿no? El supremacismo negro. Todos los negros son esclavistas, y nos esclavizaron a todos los negros. Pues, qué cosa llena de patrañas esa afirmación. Y todos los blancos son racistas, ¿verdad, Raúl? Todos los claro blancos que son no, racistas. o sea, un grupo reducido, de una minoría de blancos u otra gente de Europa, sí esclavizó a un pequeño grupo, digamos, de esclavos en alguna época, pero de ninguna manera, de ninguna manera vas a echar la culpa, culpabilizar toda la raza blanca, y tampoco son víctimas toda la raza negra. Estos son generalizaciones absurdas políticas que tienen un uso geopolítico de dominación, de hegemonía cultural. Y en este mismo caso tampoco todos los hombres no por ser hombres, somos responsables de que haya habido efectivamente algún delincuente, algún criminal que haya afectado. Todos los hombres somos violadores, como dicen las feministas. No somos violadores, claro, todos los hombres somos violadores, todos los hombres somos racistas, todos los hombres somos miembros de una cultura patriarcal, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces estas mujeres hacen una mala interpretación. Lo que deben hacer es, lo que debemos hacer también como católicos y como activistas de la vida, de la familia, es, aunque suene raro decirlo, tenemos que ofrecerle una mano solidaria a las muchachas que ya abortaron, para que regresen a este lado, no se sientan perseguidas, no las estamos persiguiendo, no las estamos juzgando, no son el diablo, no han quedado marcadas con el 666 en la frente ni nada. Claro, y Dios puede perdonar aún el pecado más grande, ¿verdad, Raúl? Totalmente, ¿no? El Espíritu Santo resana, digamos, restaña todas las heridas que tienen las mujeres. Un arrepentimiento, ¿verdad? Todavía son unas mujeres sumamente valiosas, cometieron un error, pero todos cometemos errores. Tienen que hablar, digamos, de esto, digamos, a lo mejor en una terapia, o con alguien de confianza. Yo conozco mucha gente que ha abortado, muchas amigas mías han abortado, yo no las llevé, ¿no? Pero las conozco cuando ya abortaron. Pero han cometido ese error, ese error, y terrible, siempre están arrepentidas y están llorando, están con mucho sentimiento de culpabilidad, y uno lo que tiene que hacer pues es ofrecerles un consuelo, guiarlas por el camino del bien, llevarlas, digamos, a un ámbito que se sientan tranquilas, puedan sentirse otra vez mujeres valiosas, porque lo primero que haces cuando sientes que ya no tienes valor es que eres una persona violenta, y entonces por eso hacen todas esas cuestiones de te desbocas, ¿verdad? De rebeldía, ¿no? Y tiene que ver con el adoctrinamiento. Ahí es cuando cuando empieza también el adoctrinamiento, y bueno, entre otras cosas. Por ejemplo, acaba de ser el día 28, el domingo, o fue el sábado, me parece que, bueno, el día 28 fue el día creo que en todo el mundo, ¿no? La marcha. Una marcha que hacen, con homosexuales, La marcha del orgullo LGBT. Bueno, yo no sé, yo sí me siento orgulloso de ser heterosexual, pero pues no tengo que hacer una marcha, o sea, bueno, es mi problema, ¿no? Estoy orgulloso, pero no tengo por qué echar por delante mi sexualidad antes que todas las demás cosas. Digo, es ridículo que giren en torno de lo que hacen en su cama. Eso es un asunto privado. Que tu valor sea tu preferencia sexual y no lo que haces con tu vida, ¿verdad, Raúl? Si eres una buena persona, si eres honrado, si eres honesto. Exactamente, ¿no? Ellos ponen por delante una preferencia sexual, y además quieren que les aplaudan, que nadie les diga nada, que además que les demos fondos, que les paguemos sus operaciones. Que el gobierno los subsidie, ¿verdad? Que les dé cuotas políticas. Ya, ahí sí ya no, porque ya, o sea, ¿por qué tenemos que
que trabajar y pagar impuestos para que estarse financiando operaciones de cambio de sexo, no? que además ni se puede. Digo, esto es una cuestión absurda, no se puede cambiar de sexo. Se pueden ver como, más o menos ver como unas mujeres. Se pueden mutilar los genitales, ¿verdad, Raúl? Pero sí, eso se pueden ver como, se pueden querer ver como claro, hombres. Se pueden poner implantes o rasurarse. Pero realmente no, que yo no tengo por qué pagar eso a través de mis impuestos, o sea, eso sí es ridículo. Pero entonces, bueno, iba yo caminando, yo realmente a lo que iba es a un acto que ahora se ha puesto mucho en boga, que me parece muy positivo, que se ha puesto de moda en España, en Chile, en México, que es el rezo para hombres, el rosario para hombres. El rezo del rosario, afuera, lo he visto, sí. El rosario de rodillas afuera de la iglesia. Entonces ahí estamos. Yo iba a ese acto, bueno, que coincide voluntaria o involuntariamente, me da igual, me vale, coincide con para defender las iglesias y que no las vayan a pintarrajear y a desecrar. También por eso, y también en desagravio a la religión católica por los ataques y ante tanto aborto, tanta cuestión, tanto de género, tanta cosa fea que vemos por ahí, ¿no? Entonces, ahí, digo, con humildad, hincados a rezar el rosario, los hombres, también iban muchas mujeres, curiosamente no fue nada más de hombres y nadie las correr, digo, o sea, estamos haciendo algo, me parece que es hermoso. Y en el camino, pues para llegar a la catedral, pues obviamente había que pasar por el Zócalo y estaba lleno, supuestamente 250,000 personas en esta marcha. Había un concierto y todo el mundo llevaba un collar del arcoíris, una playera, unos tenis, hasta el perro llevaba perro con collar también, o sea, hasta los perros ya también los ponen a marchar. y lo que canarios con arcoíris, mi estimado Raúl. Sí, de todo. Entonces, aquí lo que me parece importante resaltar es, a ver, esta lucha se supone que era para que no los discriminen, pero ¿quién los va a discriminar si son un mar, son 250,000 personas? Nosotros fuimos los discriminados, porque pasaron, y no estoy mintiendo, pasaron personas y nos decían cosas, o sea, homosexuales, gente de la marcha. A ustedes por estar rezando el rosario. Se reían mucho de nosotros, que estábamos ahí hincados, o que Dios no existía, o nos decían groserías, o nos decían que si estábamos pidiendo respeto, pero no respetan, ¿verdad? Exactamente. Entonces digo, aquí ya pasaron de ser discriminados, realmente hay que analizarlo así, pasaron de ser discriminados a ser gente que discrimina, gente que está en una hegemonía cultural y que cometen delitos de odio, ¿verdad, Raúl? Totalmente, son una hegemonía cultural, que además está al amparo del gobierno y de los gobiernos. Joe Biden, estaba platicando hace un par de días sobre mi libro con el embajador de Estados Unidos en México en épocas de Trump, o sea, el anterior a este nuevo, que en Salazar se llama Christopher Landau. Me decía, es increíble que mi gobierno, o sea, el gobierno de Joe Biden, en el Vaticano, afuera, supongo que en la embajada de Estados Unidos, el Vaticano, despliegue estas banderas del arcoíris, supremacismo LGBT en el Vaticano, ¿no? Cuando el Vaticano, bueno, por mucho que medio el Papa sea medio jesuita, medio de izquierdas. Izquierdista. Bueno, sí. O sea, como quiera que sea, no me parece que un gobierno deba estar haciendo esto. También aquí en la Ciudad de México, en esta marcha, el gobierno desplegó unas superbanderas de quizás 40 metros por 40, unas cosas impresionantemente grandes, con esta bandera. Pagado con dinero de los impuestos, Raúl. Exactamente, no dices, bueno, pero ¿por qué ¿por qué no ponen una Virgen de Guadalupe cuando es un país 88% cristiano? Bueno, 77% somos católicos, 11% son evangélicos o cristianos. ¿Por qué no ponemos un Cristo, un Sagrado Corazón de Cristo, que ahora, de Jesús, que ahora estamos en el mes que se celebra, es algo más mayoritario? El Sagrado Corazón de Jesús, sí. Es donde piensas, bueno, a ver, pero o sea, ¿por qué están apoyando específicamente eso? Y la respuesta es muy sencilla, porque es una lucha de izquierdas. No es una cuestión que luchen ellos por sus derechos. Y porque hacen los derechos dinero, Raúl, porque esas marchas son pagadas. Claro, eso no es orgánico, eso es pagado. Exactamente. Ya tienen esos derechos, porque los derechos ya los tienen garantizados en la Constitución. En Guatemala no hay nada que discrimine a un homosexual por ser homosexual en la ley. Nada. No. Ni en la Constitución. Prueba de que no hay discriminación, prueba de que no hay ninguna discriminación es que pueden hacer un evento multitudinario. Se publican libros. No es una marcha de chiquita, son 250,000 personas, o sea, no podían ni caminar, o sea, me costó mucho trabajo llegar a la iglesia, imagínate, muy metafóricamente también, o sea, cuesta trabajo llegar a la iglesia a rezar, cuando antes hay un carnaval. Por ahí hubo alguna persona en Twitter que se ofendió porque llamé carnaval, cuando para él es una marcha sagrada, ¿no? O sea, algo muy romántico,
lo pone ¿Cómo muy no? algo. Porque parece que son muy sensibles, ¿verdad? Así no se A les mí sí puede me decir, parece que es un ellos carnaval, sí le digo, pueden no, no lo insultar a todo digo, el mundo, pero Dios guarde, no lo nadie estoy los vaya a insultando. criticar a ellos. Claro, me parece que sí es un carnaval, porque pues en un carnaval pues Claro, ves música eso es y pues una así, zarabanda, ¿no? Y se desnudan y andan con relajo. tangas y sí. Y ahí también es donde me pongo a pensar otra cosa. O sea, la mayoría, a ver, la mayoría de los asistentes a estos eventos, estamos hablando del adoctrinamiento de los jóvenes. Bueno, la Sí, mayoría son jóvenes, pero te voy a decir, a ver, es que van las mamás que tuvieron un con hijo sus hijos, gay, así es. porque los aman a los niños y los apoyan y pues ya no les importa que sean gays o no gays, como quieras, son tus hijos. Bueno, está bien. Entonces, también se ponen en solidaridad, se ponen los colorcitos estos del arcoíris. ¿Cómo no? Van amigos, muchos amigos de alguien que es gay, porque por no quieren dejar solo. O sea, el pueblo hispanoamericano es leal, es Así cariñoso, es es, afectuoso. Somos gente de primera, ¿no? solidario, Entonces sí, no queremos dejar solo, solamente que el problema es cuando se tiene que tomar una bandera que es una bandera marxista, así posmoderna, es. como este supremacismo LGBT, ahí ya no. Sí puedes apoyar a tus primos homosexuales o a tus hijos o a quien quieras, pues sí, no hay ningún problema, pero ya tomar la banderita, eso ya es convertir Sí, las cosas en porque una... es lo que es, Raúl, creo que ahí estás tocando un punto medular, es que a los marxistas les interesan estos grupos Claro, indigenistas, feministas, supremacistas indígenas, LGBTI, ideología de género, porque para ellos son arietes, digamos, de choque en claro, contra de la ideología o de las ideas culturales judeocristianas que son las que informan a toda la América Latina y a todo el Occidente. Lo que el marxismo quiere es destruir al Occidente, destruir el capitalismo y claro. destruir las ideas judeocristianas que nutren ese capitalismo y ese movimiento, digamos, libertario o esas derechas en todo el mundo. O sea, les estorba, a ver, al Estado le estorba todo aquello que queda en medio entre el propio Estado y el individuo para tenerlo bien controlado. Entonces, por Exactamente. ejemplo, la familia que agrupa a los individuos en torno a algo diferente del Estado, la religión, el matrimonio, Sí, la la fe, educación sí, católica, cristiana, la educación en valores, son estorbos porque el Estado marxista, que además ateo, quiere ser Dios desde así es. siempre, desde siempre ha querido ser Dios. Entonces, pues claro que le estorba el verdadero Dios, le estorba el Papa, le estorban los sacerdotes, le estorba el matrimonio, todo le estorba. Y claro que una forma de ir deconstruyendo los valores tradicionales de Occidente es el supremacismo LGBT. Pero hay otro factor, fíjate, hay otro factor, es una cosa muy importante que quiero también mencionar. Hay una cosa muy importante en cómo se llega a profundizar en el adoctrinamiento. Y esta cuestión, por increíble que parezca, es el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo me fijé, todos los negocios estaban abiertos, claro, durante esa marcha y la gente estaba echando tragos, cerveza. Es un carnaval Claro. con música, bailando ahí, vestidos de drag queens, de mujeres. O sea, Todo, se todo, vuelve un todo. negocio. Sí, 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 es un negocio, pero o sea, vamos a suponer que yo soy el dueño de una cantina tradicional en el centro claro. que me heredó mi papá, un viejito tradicional, donde Sí, se reunían unos viejitos ahí a echar trago, y ya ahora resulta que de pronto con los años pues ahora ya de pronto me cae encima, llega un gente de la marcha gay. Bueno, pues yo tampoco soy tan tonto de decirles, no pueden entrar no porque pueden son, consumir aquí, claro, claro. además de que me van a cerrar mi negocio, porque eso sí sería ilegal. O sea, pues no puedes Claro. discriminar a Y te van a nadie. hacer un boicot y te van a Sí, decir sí, que sí, no vayan a consumir ahí, claro. así es. Entonces, claro, entonces en lugar de ser tan tonto y tan tapado de la cabeza, por supuesto que vas a dejar que entren y además va a ser, y hasta pongo mi bandera LGBT Claro. afuera, pues con Para tal de que llamar entren, a consumidores, claro, pues sí. gay friendly, ¿no? Y entonces esa es la razón, que es una razón de comercio, de dinero, de economía, una razón de mercado, ya no hablamos de la cantina de mi abuelito, sino de las grandes empresas Sí, del big money, ¿no? Por ejemplo, claro. Nike, Facebook, Digamos Adidas, Starbucks, los todos, grandes todos, almacenes, sí. todas las grandes. Hoy estaba Raúl, entrando y a, yo también quería sí, hacerte esta pregunta, Raúl, porque en Guatemala ha habido un gran escándalo. Por ejemplo, una librería privada ha puesto varios libros precisamente por el mes del orgullo gay, libros donde se habla para niños pequeños, ¿verdad? Libros para niños, donde se habla mis dos papás, mis dos mamás, el rosado es el color de los niños, todo con ideología de género para indoctrinar a los niños, ¿verdad? Y obviamente, pues la gente más radical ha dicho, no, eso hay que irlo
digamos, hay que ir a chocar contra esa librería. Y yo lo que he dicho es, no, la librería tiene todo el derecho del mundo de vender lo que le dé la gana, porque hay libertad de culto y hay libertad de imprenta y hay libertad de cátedra. Pero los padres que somos conservadores o los padres que somos cristianos también tenemos derecho a no ir a comprar a esa librería y a decirle a nuestros hijos, eso no es correcto, eso no son nuestras creencias. Y obviamente pues nadie que sea cristiano va a educar a un hijo a odiar a nadie, pero sí tenemos derecho, Raúl, a que esa gente, ese lobby político, ese grupo político LGBTI, ideología de género, no se meta con nuestros hijos, no quiera endoctrinar a nuestros hijos, porque a los niños no los respetan, Raúl. Y eso me parece positivo, pero le llamaría a un activismo en negativo, o sea, sin ofender. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que no hay que hacer, pero lo que tenemos que hacer, lo que realmente tenemos que hacer, es algo que requiere todavía de mucho más esfuerzo, y a muchos parece que les da flojera en la derecha, en la nueva derecha. Nos tenemos que poner, no compres este libro, pero dime cuál sí. Entonces nos tenemos que poner a producir contenidos, dejar de estar de huevones, perdón, o sea, estar de huevones, tanta gente que dice, sí, pero yo aquí me quedo en mi casa. No, póngase a escribir. Mira, sea yo proactivo, ¿verdad? Así es. En mi libro, que por cierto tengo aquí, que quiero enseñarlo. Sí, cómo no. La contrarrevolución cultural, sí. Sí, en este libro, que les recomiendo que lean, no porque lo haya escrito yo, pero vale la pena que lo puedan revisar. Los que no lo conozcan, lo pueden ver en Amazon, ahí lo pueden bajar, está barato. ¿Cómo no? Bueno, es que ahí, por ejemplo, yo comento, propongo que además de que te dedicas a lo que te dedicas, seas albañil, trabajadora doméstica, taxista, plomero, jardinero, abogado, médico, hagas lo que hagas, además de eso, tienes la obligación como guerrero espiritual, como cristero, de instruirte, ¿verdad? Claro. Tienes la obligación de generar contenidos, de grabar, hacer este live es algo fantástico, porque eso es un contenido positivo que le ayuda a mucha gente, va tratando de normar un criterio, hacer poesía, hacer artículos de opinión, hacer análisis, escribir libros, hacer películas, hacer videos, estar en las redes sociales, dar pláticas, dar conferencias. Entrar a la lucha, ¿verdad, Raúl? No quedarnos pasivos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, las izquierdas sí son muy activas y además porque tienen justamente de todas estas empresas que acabo de mencionar, tienen financiamientos, ya no se diga de Soros, ya no se diga del gobierno de Estados Unidos, la ONU, USAID, así todos es. Esos, los que ustedes conocen muy bien, que tienen ahí tremendos financiamientos de izquierda. Así es. Bueno, la derecha, pues es que tiene que organizarse de manera que genere contenidos, porque a veces no los hacemos. Yo quisiera decirles, a ver, no compren estos libros, pero compren este y este. Pero ¿dónde están esos libros de la derecha? Bueno, tiene que haber, por supuesto, si no quiero ser mentiroso, o sea, sí hay. Los libros de Laje, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, los libros de Laje, los libros de Nicolás Márquez, los libros de Cristian Iturralde, los de Pablo Muñoz, mis libros, Raúl Tolero, los libros de Lupe Batallán, los de Chinda, o sea, bueno, sí hay una serie de personajes que estamos dando la batalla, que estamos luchando, y sino también que consuman los lives, los en vivos, los Zoom. Pero deben haber más, ¿verdad, Raúl? Lo que está llamando es un llamado a las armas, pero un llamado a las armas intelectuales, ¿verdad? De Jorge Aguiñaga, que tiene un libro, es un pastor cristiano amigo mío de aquí de México, que tiene un libro muy bueno que se llama Familias de Papel, ese también hay que leerlo. Otro amigo que se llama Jorge Vázquez también tiene un libro contra el aborto. O sea, sí hay mucho libro, pero nos hace falta entrar en el mercado. Y eso es lo que quiero decir, tanto en el renglón del adoctrinamiento como en el renglón de la lucha cultural, que van de alguna manera, digamos, están en la misma arena cultural, política. El mercado es una cuestión indispensable. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si la nueva derecha no entra en el mercado, nunca vamos a poder hacer una verdadera contrarrevolución cultural, porque estamos fuera del mercado. O sea, si a la librería, como a la cantina, como al restaurante, como al cine, como a la compañía de software, o a la compañía de café, de hamburguesas, o a la compañía de tenis, a la plataforma de Netflix, si a ellos les conviene vender contenidos gays, porque es mejor negocio que contenidos de derecha, pues ya perdimos la guerra, ¿no? Tenemos que generar contenidos chingones, perdón por la palabra, contenidos poderosos, atractivos, que vendan, que a la gente le gusten y vaya y los compre, libros que a la gente le entusiasmen, generar movimientos que a la gente le gusten, y entonces que entremos en el mercado y nuestros productos sean consumidos, que no es, en el buen sentido, pues no es porque sea un negocio, sino porque también tenemos que competir ahí. No puede ser que todo el mercado, o sea, por ejemplo, Netflix, si hubiera 30 películas de derecha, 30 películas de valores que se vendieran, las tendría ahí. Oh, caray. Creo que se nos
Se nos cayó mi amigo Giovanni de la transmisión. Estaba, me parece, todavía en la calle, pero ahí viene Sí, de regreso. ahora, hola Raúl, soy Crista, ahora vamos a ingresar con Giovanni, pero... Sí, vamos a esperar a que regrese. Mientras, si quieres, mientras él regresa, si te parece bien, termino la idea. Sí, súper. Sí, seguimos en vivo. Bueno, decía yo que es importante que generemos contenidos, toda la gente que nos consideramos de la nueva derecha, gente que estamos por la lucha por los valores tradicionales de Occidente, y quiero decir cuáles son estos valores. La agenda que estamos proponiendo es muy sencilla, son 7 puntos. Uno es la defensa de la fe. Después también la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Estos son los 7 puntos que, bueno, pueden desglosarse y construirse con muchos subtemas, pero básicamente esta es la defensa de estos 7 puntos, la que queremos poner sobre la mesa. Y la necesidad, hago un llamado a los que nos estén haciendo el favor de vernos, escucharnos, de que debemos ir avanzando para generar estos contenidos que tienen que entrar. Sí. Avanzar en la generación de estos contenidos para que no nos lleve la delantera la izquierda también en esto. Ya regresó por acá nuestro amigo Giovanni. ¿Cómo estás, Giovanni? Te caíste un momentito, pero ya estás de regreso. Un problema ahí con la conexión de internet, pero aquí estamos de regreso. Sí, Raúl, bueno, y yo no podría estar más de acuerdo, ¿verdad? No solo es de contenido, sino también de ir a educar a nuestros hijos activamente en qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y que las ideas tienen consecuencias, ¿verdad, Raúl? Porque no podemos quedarnos, muchas veces muchos padres de familia y mucha gente de opinión pública tiene miedo, porque la izquierda de esta gente es virulenta, te ataca, te dice que eres un nazi, que eres un agente de extrema derecha, que eres un homofóbico, pero no es así. Los cristianos lo único que queremos es que no se meta con nuestros hijos y que nos respeten nuestras creencias. Eso no es mucho que pedir, Raúl. Así es, totalmente. Digo, me parece que, por ejemplo, cuando decimos contenidos, pues aquí, por ejemplo, habría que incluir libros. No solamente me refiero a contenidos de redes sociales, me refiero también a libros y, bueno, claro, por supuesto, conferencias que son pedagógicas, cosas que tienen que ver con la educación, aunque, bueno, ya, digamos, queda en el ámbito de lo muy familiar, cómo uno platica con los hijos, y ahí mi teoría es muy sencilla. Lo único que vale es tu ejemplo. Si tú quieres que tus hijos dejen de fumar o no fumen, tú no fumes primero. Si tú quieres que tus hijos hagan deporte, tú haz deporte. Si tú quieres que tus hijos crean en Dios, vayan a misa, hagan oración, tú haz oración, vean misa, reza el rosario. O sea, todo lo que le quieras enseñar a tus hijos, si quieres que tus hijos sean líderes, tú tienes que ser un líder. No se puede estar tomando la cerveza o emborrachándote y decir a tus hijos que no tomen porque es muy malo para el hígado, o estar fume y decirles que te va a dar cáncer, porque pues no hay una coherencia, ¿no? O sea, creo que no debe haber nunca un doble discurso, porque los hijos no son ningunos tontos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean unos guerreros de la religión, unos guerreros de Dios, unos soldados de Dios, unos cristeros, que sean gente de bien, gente de lucha, gente activa, primero nosotros, como tú, que por ejemplo, la verdad es que mis respetos, eres un debemos serlo, sí. Hago mi reconocimiento público a mi amigo Giovanni Frati de Guatemala. Y yo a ti, Raúl, por no dejar de luchar, sí. Un gran guerrero que realmente tiene, digamos, mucho camino recorrido. Así es, Raúl. Entonces, lamentablemente estamos ya llegando hacia el final, pero la recomendación que le haces tú, Raúl, a todas las derechas de la América Latina, a los padres de familia, pero especialmente a los jóvenes, porque acabamos de ver que fue realmente en gran medida culpa de los jóvenes, que personajes nefastos como Boric en Chile, AMLO en México y ahora el guerrillero Petro en Colombia han llegado al poder, y una vez llegan al poder lo que hacen es despedazar a los países. ¿Qué le dices a las juventudes, Raúl, y cómo podemos darle la vuelta a esta marea roja lamentablemente que asola toda la América Latina? Sí, mira, desde el punto de vista del adoctrinamiento cuenta mucho, y también lo vi en esta marcha
LGBT que pues presencié sin querer, porque yo iba Claro. caminando para la iglesia, pero me di cuenta de que mucha gente es que realmente no están convencidos. Lo que hay es que hay mucha desorientación. O sea, no son activistas fuertes, informados, con ¿Cómo no? argumentos, con información, con conocimiento de causa. Simplemente es perdón por decirlo así, pero es como la borregada, van porque Claro, es una moda, es una cuestión, digamos, que está, eso es lo que está sí, ahí o sea, ahorita. hay un concierto y vamos a apoyar. Sí, hay bulla, hay música. Hay música, sí. hay comida, a lo mejor hay unas cervezas por ahí en algún lugar. Claro. Entonces van y pues por hacerse el open mind, por hacerse el de la mente muy abierta. Yo soy muy tolerante, ¿verdad? Sí. Los absorbe una lucha de izquierdas que no saben que están siendo carne de cañón, que no saben que están siendo manipulados, absorbidos por una lucha marxista posmoderna que está ahí. Así es. Fines muy diferentes a defender los derechos de su amiguito que es homosexual. Entonces, yo lo que veo es una gran desorientación. Ahora bien, lo que más pesa, y sobre todo en los jóvenes, es el sentimiento de quedarte fuera de un grupo. O sea, quedarte fuera de un grupo, ser excluido, que nadie te pele, quedarte solo, el aislamiento, eso es terrible. Especialmente, ¿no? Para un adolescente, ¿verdad? Eso es destructivo, pues es peor que la muerte para un adolescente, y es capaz de ponerse primero tenis con el LGBT, camisa, blusa. Que lo excluyan de ese grupo. Sí. O sea, se va a poner el collar que sea del arco iris, con tal, aunque él no tenga nada que ver, aunque en el fondo ni le guste eso, ni crean eso, con tal de sentirse arropado, sentirse parte de un grupo, de no verse como el estúpido, de no verse como el tarado del grupo, como el retrógrada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer del otro lado es tener nuestros grupos, pero que se vean también atractivos y ir jalando gente a través de todos estos productos de comunicación, a través de conferencias, de conciertos, de mucha actividad cultural, porque, por ejemplo, pues cada cuando damos un concierto, tenemos que traernos a la sinfónica, pero también en grupos de rock, grupos de todo tipo de música. Rock cristiano, bandas de jazz, como dices tú, artistas, pintura, escultura, todo el arte religioso que es tan hermoso, ¿verdad, Raúl? Y también en el plano legislativo, generar leyes. Cuando digo cultural, no nada más es las bellas artes, no nada más es poesía, música, cine y todo eso, aunque eso es muy importante. Es importantísimo, sí. Pero todo lo demás también, lo financiero, lo comercial, o sea, estar también trabajando en estos ámbitos para que los chavos no tengan que entrar a eso para no sentirse solos, sino que haya realmente otros grupos. Que no haya solo una opción, ¿verdad? Sí. Claro, que no hay una opción, que aunque por ahora parece la opción hegemónica, tenemos que ir generando más cosas. Y una cosa muy importante, ahora que me censuraron en las universidades, que me di cuenta, es que hay que recuperar nuestras universidades. ¿Cómo? Así es. Pues aunque te censuren 500 veces, la 501 no te van a censurar, y yo voy a estarme presentando donde quiera que me inviten, en el país que me inviten, porque también es importante que aunque nos critiquen y nos digan que somos 40 cavernícolas, medievales, retrógradas, nazis, de extrema derecha, todos los insultos que nos dicen, ¿verdad? Sí. Nos digan lo que nos digan, la verdad es que somos gente más bien de trabajo, gente de familia, somos católicos pacíficos, gente activa, que tiene... un cristiano es más bien un moderado, ¿verdad? Claro, que tienen ganas de luchar y todo, pero que no estamos ofendiendo a nadie. Yo nunca he despreciado a nadie porque sea homosexual, o porque sea negro, porque sea indígena, o porque sea gordo, porque sea vegano, porque sea ecologista, o sea blanco, negro. Yo nunca he despreciado a nadie. Yo trato de abrazar a todo el mundo, de ser afectuoso y respetuoso con todo el mundo, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar otros grupos muy visibles para que los chavos se integren de este lado y sin sentirse aislados, porque no puedes dejar, si no encuentra dónde ir el adolescente, se va a ir donde encuentre, ¿verdad? Así es. Y así sucede, por ejemplo, cuando son muy depresivos y tienen problemas, se van con los darks, ¿no? Estos que se visten así. ¿Cómo no? Los emos y todos estos, sí. Con los emos, todo de negro, y pintan los ojos de negro, y oyen música disque satánica. Y están deprimidos porque está de moda estar deprimido, ¿verdad? Está de moda. Entonces, lo que están haciendo es buscar una vez más un grupo. Aceptación al grupo, sí. Entonces, el sentido de grupo para los jóvenes es importantísimo. Así es. Por eso nosotros es importante nuestra lucha, porque vamos generando nuevos grupos, nuevos núcleos de identidad, en donde el joven vea como algo positivo estar en esta lucha, defenderlo. Yo invito a todos nuestros amigos, hermanos guatemaltecos a que participen con nosotros en nuestras luchas cristeras. Estamos conformando lo que hemos llamado un ejército cristero internacional. Aclaro que es pacífico, no estamos tomando las armas ni nada de eso. Es una cuestión. Claro, pero es defender la fe, ¿verdad? Claro. Defender la fe
y además de la fe, que ya es suficiente, también defender la familia, defender la propiedad privada, defender los derechos universales, defender, hace un momento que se te cayó la comunicación, tuve oportunidad de decir estos 7 puntos, las 7 defensas de la contrarrevolución cultural. Entonces, creo que debemos irnos hermanando, articulándonos en toda América Latina, también con nuestros hermanos hispanos de Estados Unidos y con la gente de España. Ahora tuve oportunidad de platicar con el secretario de Estado de Relaciones Internacionales y Comunicación de Zoltán Kovács, se llama, de Hungría. También ellos son conservadores, es un gobierno conservador. Un país muy cristiano, muy conservador. ¿No? Los hermanos también en Polonia, hay gente en Polonia, en Italia, los católicos, Fratelli en Italia, en Francia está la gente de Marina Le Pen, están los de Che. Así es, la derecha francesa. No estamos solos, no estamos solos. Ustedes en Guatemala, los conservadores, los cristianos, la gente de la nueva derecha, no están solos, estamos aquí en México también con grupos, hay grupos en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, Brasil. Somos fuertes, lo que pasa es que estamos apenas como pasando a ser activos, cuando el Foro de Sao Paulo nos lleva casi 30 años. 20 años de ventaja, sí. Raúl, creo que nos vamos a ver, primero Dios, en CIPAC México, creo que en septiembre. Tú también ya estás anunciado como un conferencista. También creo que la candidata Suri Ríos de derecha guatemalteca, y me parece también que Javier Milei va a ir a CIPAC México. Espero con avidez poder estrechar tu mano, poder comprar tu libro, poder traer también el libro y hacer una reseña de tu libro aquí en Guatemala. Y yo quiero también, como tú lo has hecho, Raúl, reconocerte tu lucha, reconocerte tu valentía. No te quedaste callado cuando te quisieron censurar, seguiste adelante, sigues adelante, y gente como tú es, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la sal de la tierra, y lo que hace que uno sepa que no está solo y que hay que seguir luchando. Sabes que en Guatemala Inmortal tienes un aliado en Guatemala. Que viva México, que viva Cristo, que viva María Santísima y que viva la libertad, Raúl. Muchas gracias por la invitación, estimado Giovanni Frati. Pues tu lucha también me parece sumamente importante. Qué bueno que hacemos estos espacios. Tendremos oportunidad de ir comentando otros temas de actualidad en el futuro, y nos vamos a ver en el CIPAC. Ahí vamos a estar. Antes del CIPAC también hay otro evento al que los quiero invitar si tienen la oportunidad. Es el 13, 14 y 15 de julio en Monterrey. Se llama Iberósfera Monterrey. Ahí también va a estar Milei, va a estar este senador de Chile, el Rojo Edwards, va a estar servidor, está Laje, está Pablo Muñoz, gente de aquí y de allá, que me parece que pues estamos dando esta lucha y todo. Esperemos que también puedas participar por allí y todo. Y pues muchísimas gracias, y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, mi estimado Raúl, y Dios te bendiga, siga adelante. Igualmente. A todos ustedes, estimados televidentes de Guatemala Inmortal, tanto en México como en Guatemala y en América Latina, les compartimos este video, les rogamos que compartan este link por WhatsApp y por todas sus redes sociales, y la libertad avanza, y Cristo nuestro Señor también. Mucho gusto, Raúl. Gracias, buenas noches. Bye bye.